Dios, gracias por tu amor y fidelidad, gracias por todo lo que has hecho y dado en nuestras vidas. Yo quiero poner en tus manos este tiempo, Señor. Aquí estamos y nuestro objetivo de estar aquí eres tú. Queremos aprender más de ti, Señor. Así que abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para lo que tú quieres hablar en esta tarde, Señor. Y que sobre todo esa palabra quede tan arraigada en nosotros que la podamos poner en práctica y podamos agradarte a través de ello. Pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar. Quiero que digas conmigo el título de esta tarde y le digas a la persona que está a un lado de ti: lleva tu relación al siguiente nivel. Lleva tu relación al siguiente nivel. Muy bien, este es el título de esta tarde. No sé qué se están imaginando, pero lo voy a explicar. Cuando escuchamos lleva tu relación al siguiente nivel, ¿a qué pensamos? Ir más allá de donde estás, ¿verdad? Significa también como al siguiente nivel, es como por ejemplo de una amistad a un noviazgo. Lleva tu relación al siguiente nivel, pues ya es más cercanía, mayor intimidad, ¿verdad? Igual en el matrimonio, etcétera. Y llevar nuestra relación al siguiente nivel, ¿qué implica? Compromiso, tiempo, responsabilidad, ¿verdad? Implica todo eso. Y es muy bonito cuando dices, quiero llevar mi relación al siguiente nivel, porque dices, bueno, me estoy comprometiendo más con la persona, no solamente quiero como esto, quiero algo más, ¿sí? Pero yo me puse a pensar, ¿cómo es cuando nosotros llevamos nuestra relación al siguiente nivel hablando en Dios, ¿no? Hablando en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y no es malo, es bueno venir aquí a la iglesia, orar, no sé, ir a nuestras células, etcétera. Pero ¿cómo tú llevarías tu relación al siguiente nivel? De cómo tú estás ahorita, ¿cómo llevarías tu relación al siguiente nivel? Pónganse a pensar. Y les voy a pedir que me acompañen a Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Lo van a poner, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego en la versión TLA, ¿va? Si alguien tiene Reina Valera puede seguirme con su vista y después lo leo en TLA, nada más para que sea un poquito más entendible. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En la versión TLA dice: del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu nos ayuda. Hasta ahí me voy a detener. Muchos de nosotros tenemos una relación con Dios, ¿verdad? A ver, levante la mano quien tiene una relación con Dios. Pero una relación con Dios puede ser una relación de que, buenos días Dios, ¿cómo estás? O puede ser una relación con Dios de, no, Dios es todo para mí, voy en el carro y voy orando, ¿no? Estoy en el trabajo y estoy haciendo esto, le pongo en sus manos a mis hijos, etcétera, hablo con Él, etcétera, ¿no? Y aquí dice, del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil. Muchas veces tenemos esta relación con Dios, pero no es una relación tan firme que no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nada decimos, yo quiero de Dios esto, yo necesito de Dios esto, y muchas veces por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Me dijeron que en la iglesia hay sanidades, me dijeron que en la iglesia me pueden ayudar con esto, Dios me puede ayudar en mi matrimonio, y venimos, y no es malo porque tú empiezas así una relación con Dios, pero ya estando en una relación con Dios hay que buscar ir al siguiente nivel, y ese va a ser el objetivo de esta prédica, ¿sí? Que tú entiendas cuál es
cuál es tu relación con Dios y que pienses si quieres llevarla al siguiente nivel. Entonces, alguien que nos ayuda a llevar nuestra relación con Dios al siguiente nivel es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han recibido al Espíritu Santo? ¿Sí? Ok, no todos. Gracias por su sinceridad. ¿Saben? El Espíritu Santo ¿qué hace con cada uno de nosotros? A los que han recibido al Espíritu Santo, ¿qué saben que hace en ustedes? ¿Cómo? Nos da fortaleza en la debilidad, nos guía, nos da paz, nos enseña. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y saben, ahora vamos al 28, a orar, o vamos a hacer alusión al día del Pentecostés pidiendo al Espíritu Santo. Pero muchas veces decimos, que el Espíritu Santo venga, pero no sabemos qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El 27, y no sabemos qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y por eso estas semanas vamos a aprender un poquito más sobre ello. Y si tú quieres llevar una relación con Dios al siguiente nivel, requieres al Espíritu Santo, y vamos a ver ahorita en esos versículos qué hace el Espíritu Santo. Dice, lo voy a volver a leer: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos de orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos y sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Alguien se ha puesto a pensar si las oraciones que hace son las oraciones de Dios? ¿Sabes algo? El Espíritu Santo aquí se mueve de muchas maneras y ya las escuchamos, ¿no? Es nuestro consolador, nuestra guía, etcétera. Pero Él también nos ayuda a orar conforme al corazón de Dios. Y es lo que vamos a ver, y esto habla de una relación a otro nivel con Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero aquí ver un poquito lo de estos versículos, desenglosarlo un poquito. Y dice, nosotros no sabemos cómo orar, mente limitada. ¿Cuántos de ustedes saben que no han orado correctamente muchas veces? Porque tenemos una mente limitada, ¿verdad? A veces nos pasa algo y alguien te hizo algo y, ay Dios, yo te pido que le vaya mal a esta persona, ¿verdad? Estamos orando y dices, estás orando incorrectamente, ¿verdad? O tenemos una mente limitada y decimos, Dios, yo quiero esto, cuando Dios te dice, yo no te quiero dar esto, yo te quiero dar esto, ¿verdad? Y muchas veces oramos incorrectamente, y la misma palabra de Dios lo dice. Dice, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Dice, pero el Espíritu nos ayuda rogando por nosotros. Él dice, a ver, no sabes qué pedir, yo oro por ti, yo ruego por ti, pero no ruega de una manera simple. Él ruega y dice, ora de una forma inexplicable, algo que nosotros no podemos entender, y es el Espíritu rogando por cada uno de nosotros. Y luego dice, Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Sabes? Antes de que tú empieces a orar, Dios ya conoce lo que tú le vas a pedir. Y a veces decimos, ay, entonces ¿para qué oro, verdad? Pero Dios quiere escucharte a ti, Dios quiere escuchar tu voz. Él conoce sus pensamientos y a través de la oración Él quiere hablar contigo. Y el número 5 es que el Espíritu ora conforme a lo que Dios quiere. Cuando el Espíritu Santo ora, intercede por nosotros con palabras que no podemos describir, Él lo hace orando por la voluntad de Dios, no lo hace orando por otra cosa. Sí, que esa diferencia en nosotros. Nosotros podemos orar, derramar lágrimas delante de Dios, pero nuestra oración puede estar mal enfocada. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar correctamente, ¿verdad? Él intercede por cada uno de nosotros. Vale, entonces todo esto es solo la introducción para llegar a decirles 3 puntos importantes que nosotros debemos de tomar cuando oramos en el Espíritu, y esto nos va a ayudar a tener una relación al siguiente nivel.
Número 1, cuando tú tienes una relación o llevas una relación con Dios al siguiente nivel, número 1, oras las oraciones de Dios. Di conmigo, oras las oraciones de Dios. Muy bien. Número 2, sientes los sentimientos de Dios. Y número 3, piensas los pensamientos de Dios. Muy bien. La tercera ya más, piensa los pensamientos de Dios. Ánimo, hermanos. Vamos a ver estos puntos porque es algo que nos va a poder ayudar a cada uno de nosotros a llevar esta relación con Dios al siguiente nivel. ¿Sí? Estos temas vienen en el callado del pastor. ¿Se llama así? Sí. Y lo estábamos viendo un poquito en el discipulado y a mí me quedó mucho esto, o sea, de verdad desde que lo leí no se me ha borrado esto de orar las oraciones de Dios, pensar los pensamientos de Dios, sentir los sentimientos de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que debemos de hacer para estar conectados con Dios, ¿sí? Y hemos podido ver personas que lo viven. En el libro mencionaba a una mujer que se llamaba Ruth Banks. Y dice el autor que él admiraba el ministerio de esta mujer porque dice que era una mujer que llegaba delante de multitudes y empezaba a orar por las personas y les decía, no sé qué en el oído, pero hablando de parte de Dios y la gente se quebrantaba. La gente se quebrantaba porque le decía verdad y esto los llevaba al arrepentimiento. Y esto es algo bíblico. Acompáñenme a 1 Corintios 14. 24 y 25. Okay. 1 Corintios 14, 24 y 25. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das, pero el otro no ha edificado. Déjame ver cuál otro versículo era. 14. Bueno, creo que viene más adelante. Aquí está hablando de cuando alguien ora en lenguas y dice, alguien ora en lenguas pero no hay un intérprete, pues no va a haber quien entienda, ¿verdad? Pero si hay alguien interpretando o hay discernimiento en ello, pues va a haber alguien que lo esté haciendo, ¿no? Y esa mujer se movía mucho en esto. Ella hablaba y no sé si a ustedes les ha llegado a topar, ¿no? De que oran por ti y te dan como la palabra tan precisa. Y tú dices, ay, ¿cómo lo supo? No, a nadie le había dicho esto, a nadie le había contado sobre ello. Pero es el Espíritu Santo obrando en las personas. Y ¿sabes algo? Esto no se da como de la noche a la mañana de que yo voy a orar por Isaí y le voy a revelar todos los secretos. No, porque yo primero necesito una relación con Dios, necesito conocer, pensar sus pensamientos, necesito orar sus oraciones, sentir sus sentimientos para yo poder hablar de parte de Él. Sí, y esto se lleva cuando hay una intimidad y es lo mismo en una relación. Si tú tienes como una relación y cada vez más cercano y empiezas como a pensar lo que dice, ¿no? Sentir lo que siente la persona, etcétera. Y es así como en cada uno de nosotros podemos llegar con ello. Y esta mujer que se llama Ruth Banks tenía este ministerio y el autor del libro comentaba que él buscó, o sea, fue inspirado por esta mujer para decir, tengo que buscar más de Dios porque yo quiero experimentar esto, yo quiero como acercarme con las personas de esta misma manera, ¿no? De que cuando esté orando por ellas, Dios me haga sentir, darles una palabra y que esa palabra sea para arrepentimiento. Y estaba buscando ese versículo porque dice un versículo que es para que toquen sus corazones y haya un verdadero arrepentimiento en cada uno de ellos. ¿Va? Entonces, la palabra de Dios nos dice... Bueno, estas son las oraciones específicas que nos dan. ¿A ustedes sí les han dado una oración específica, una oración profética? Levanten la mano para ver.
¿Quiénes han experimentado? Ok. Esperemos en Dios que puedan llegarlo a experimentar. Pero también puede haber oraciones, como les decía, oraciones incorrectas que nosotros llegamos a tener. Vamos a Santiago 4:3, por favor. Lo voy a leer en la NTV, pero ustedes léanlo en la que tienen. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden en malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. ¿Sí? Este primer punto es, oramos las oraciones de Dios. Tú ponte a pensar, ¿has orado las oraciones de Dios? No me responden. Solo piensa en tus oraciones. ¿Cómo han sido tus oraciones? Porque también nuestras oraciones hablan mucho de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Hay oraciones que son como nada más las hacemos por hacerlas. Hay oraciones que sí estamos muy conscientes de lo que estamos orando, pero a lo mejor estamos pidiendo incorrectamente. Y hay oraciones que son conforme al corazón de Dios. Aquí no anoté el versículo, pero alguien que hizo una oración conforme al corazón de Dios fue Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús cuánto anhelaba decir como, Dios, sálvame de esto, ¿verdad? Porque era muy fuerte lo que iba a sufrir Jesús, pero él siempre decía, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieras para mi vida. ¿Por qué? Porque siempre oraba conforme a la voluntad de Dios. Y hay que, cuando oramos las oraciones de Dios, nuestras oraciones van a cambiar. ¿Sí? Nuestra forma de orar, nuestra forma de pensar en las oraciones va a cambiar. ¿Sí? Dani nos ponía el ejemplo en esta clase y nos decía que muchas veces, él ponía el ejemplo, por ejemplo, de una mujer que a su hijo lo encuentran, no sé, con drogas. Creo que algo así era el ejemplo, ¿verdad? Que lo encuentran con drogas y lo meten a la cárcel. Y la mamá, ¿qué va a orar? O sea, si ustedes fueran la mamá de él, ¿qué orarían? ¿Cómo? Que salga de la cárcel, ¿verdad? Que salga de la cárcel, líbralo de esto. Pero esa es la verdadera oración que debemos de hacer. ¿Mande? Exactamente. Ahí, o sea, uno como mamá obviamente es que salga de la cárcel, va a sufrir mucho, pobrecito de mi hijo, etcétera. Pero la oración a lo mejor tiene que ir con otra intención de que salga de las drogas, Dios, que si está ahí en la cárcel, que tú le muestres el camino de la verdad y si lo sacas de la cárcel, que también pueda volver a encontrarte a ti, ¿verdad? Y muchas veces nosotros oramos conforme a lo que nosotros queremos y lo que deseamos, y a veces no es malo, pero hay que entender cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces vamos a estar orando con nuestra voluntad y es que Dios, yo quiero que así se hagan las cosas, pero cuando oramos las oraciones de Dios, entendemos y vemos más allá, ¿no? Y es como, no sé si se acuerdan de la historia de Eliseo con su siervo, que estaba Eliseo y estaba con su siervo y había todo el enemigo, ¿no? Y veía todo el ejército enemigo y el siervo de Eliseo le decía, pues no nos vamos a poder vencer, ¿verdad? Mira todos los que son y nosotros nada más somos nosotros. Y Dios ora y le pide a Dios que sean abiertos los ojos de su siervo, y cuando le abre esos ojos espirituales ve todo el ejército que estaba con ellos, y era un ejército espiritual y ellos ganaron la batalla. Y muchas veces así es lo que como debemos de hacerlo, ¿sí? Entonces aquí en Santiago nos hablaba que a veces pedimos con mala intención y hay que cuidar mucho nuestras oraciones. Es bueno orar a Dios y pedir a Dios, pero siempre ponte a pensar, ora a Dios, ¿no? Ayúdame a orar tus oraciones, ¿no? No quiero orar lo que yo siento, lo que yo pienso como mamá, lo que yo pienso como esposa, lo que yo pienso como hija. Yo quiero orar lo que tú quieres que yo ore. Y nosotros para poder hacerlo necesitamos al Espíritu Santo para orar correctamente. Si a veces nosotros no sabemos qué orar, deja que el Espíritu Santo ore. Ya vimos cómo ora el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Cuando oramos las oraciones de Dios podemos tener la confianza de dos cosas: que estamos en su voluntad y que Él responderá, ¿sí? Al principio leímos Romanos 8, 29, 26 y 27, y vamos a regresar ahí.
Este versículo sé que todos o la mayoría se lo saben. Romanos 8. No, perdón, es 8:28. Y si sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y creo que ha sido uno de los más versículos que se pone fuera de contexto, ¿no? Que pasa una situación y todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien los que aman a Dios. Y es correcto, pero el contexto de esto está hablando sobre lo del Espíritu Santo. Está hablando que el Espíritu Santo intercede por nosotros y ahí es cuando todas las cosas ayudan a bien, es cuando Dios responde. Cuando oramos las oraciones de Dios, Él responde. A Él que le encantaría respondernos como esa varita mágica, ¿no? De que, ay Dios, quiero un carro y ¡pum! Y ya está el carro, ¿no? Pero a veces no es lo mejor para nosotros. A lo mejor Dios dice, no, con el carro va a pasar esto, va a pasar lo otro, ¿no? Ay, Dios, dame este trabajo y de la nada. Pero Dios va a llevarte a procesos, va a llevarte a caminos que a lo mejor no entendemos. Estaba viendo un TikTok que decía que una chica decía, Dios, te pido que me des un pastel. Y que Dios le dio la harina, le dio el huevo, le dio la leche, le dio todo, pero no le dio el pastel. Y que decía, Dios, yo te pedí un pastel, yo no te pedí un huevo, no te pedí esto. Y decía, yo te estoy dando todo para lo que tú quieres, porque en este proceso yo quiero hacer el pastel contigo, ¿no? Y muchas veces así Dios responde. Así es como Dios responde. A veces nosotros decimos, yo quiero esto, Dios. Y lo usamos como, no sé, ¿cómo se llama? La mágica esa, la lámpara mágica, la mágica esa, la lámpara mágica, y usamos así como, Dios, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, y empezamos, ¿verdad? Pero a veces Dios quiere que oremos sus oraciones, que entendamos el por qué estamos pidiendo las cosas. Yo sinceramente muchas veces he pedido y luego le digo a Dios, me retracto de esa oración, no le hagas caso a Dios. ¿Por qué? Porque oré nada más en mi emoción, oré en esto y a veces no entendía lo que estaba orando. Y a veces le digo, Dios, gracias por no responderme esta oración o responderme esto, que era lo contrario de esta oración, porque tú trajiste luz a mi vida en este aspecto, ¿no? Y a lo que llevo con todo esto es como poder cumplir este primer punto. Cuando nosotros oramos las oraciones de Dios, sabemos que estamos en su voluntad, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y la segunda es que Él va a responder. Y ¿sabes algo? Aquí tengo un ejemplo bien práctico de esto y es la vida de Elías. Elías aprendió a orar las oraciones de Dios. Les voy a pedir que me acompañen a Santiago 5. 17 y 18. Se las voy a leer en la NTV. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Qué tenía de diferente Elías que diferente de ti y de mí? Dice la palabra de Dios, era humano como tú, tenía lo mismo que tú tienes, ¿no? Pero él hizo una oración, pero ¿sabes algo? Hizo una oración desde el corazón de Dios. Dios le había pedido esto, él había tenido una relación con él y Dios le dijo que iba a traer sequía y él oró esto. Y él oró porque Dios quería trabajar en ese tiempo con el pueblo. ¿Sí? Fueron 3 años y medio. Pero ¿sabes algo? A mí me gusta mucho esto porque dices, ay, qué padre ser como Elías y decir que se detenga esto y que pase, ¿no? Que se mueva esto para acá y que pase. Pero ¿sabes algo? Elías oró esto, pero él estaba en ese lugar donde iba a haber sequía. Y después Dios lo lleva a un lugar y le provee por medio de cuervos y un arroyo. Pero ¿qué creen? Como había sequía, el arroyo se secó. Entonces, algo que me llama mucho la atención aquí es de que Elías fue víctima de su propia oración.
Y creo que muchas veces no lo llegamos a ver así. Nosotros decimos, ay, qué padre, Elías oró y pasó esto y luego volvió a orar y pasó lo otro. Pero Elías vivió también en medio de esa sequía. Él oró esto pero lo hizo porque Dios le había mandado a hacerlo. ¿Sabes? Orar las oraciones de Dios nos implica, ceder nuestra voluntad a su voluntad. Tal vez Elías no quería que pasara esa sequía porque él sabía que él iba a padecer también esa sequía, sus familiares, las personas de su alrededor iban a padecer esa sequía. Pero es ceder nuestra voluntad a su voluntad porque su voluntad siempre va a ser muchísimo mejor que la nuestra. La segunda es dejar nuestro deseo de querer que se hagan las cosas al tiempo que nosotros queremos. ¿Qué hubiera pasado? Levante la mano quien conoce la historia de Elías, lo que les estoy contando. ¿Saben más o menos el contexto? Sí, ok. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera orado en un tiempo diferente? O sea, Elías, Dios le proveyó con un arroyo y con cuervos, pero no fue todo el tiempo. Después hubo sequía también en ese arroyo y se secó el arroyo. Entonces Elías quedó pues sin algún bien, ¿verdad? O sin dónde proveerse de alimento. ¿Qué hubiera pasado que Elías hubiera dicho en ese momento? Ay, no, yo voy a orar a que regrese la lluvia porque yo la necesito. ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguien sabe qué pasó durante esos 3 años? Hagan memoria, hagan memoria. ¿Mande? Ajá, sí, después de que los cuervos le llevaban comida, pasó eso, ¿no? Pero después hubo sequía también en el arroyo y ya no hubo. Y después él se va con una viuda, ¿se acuerdan? Voy regresando a la memoria poco a poco. Sí, cierto. Va con una viuda y con esa viuda, ¿qué pasa? Hay un milagro, ¿verdad? Dios salva al hijo de la viuda. Entonces, a lo mejor si Elías no hubiera orado por eso, no hubiera pasado este milagro. Y la segunda cosa es de los profetas de Baal. No sé si se acuerdan que estaban los profetas de Baal y que estaban diciendo que iban a adorar a Baal y eran 400 profetas y Elías pues estaba solito, ¿verdad? Y después pues Dios obviamente respondió a lo de Elías y a todos los profetas de Baal pues los mataron. Y sabes, fueron 3 años y medio donde pasaron muchas cosas, pero si Elías no hubiera esperado, Elías no hubiera podido ver todo eso, o a lo mejor no se hubiera terminado todo lo que Dios quería hacer en ese pueblo y en la vida de Elías. ¿Sabes? Y cuando tú y yo oramos las oraciones de Dios, esperamos en el tiempo que Él diga. Elías esperó hasta que Dios le dijera, ya voy a traer lluvia. Elías esperó hasta ese tiempo para volver a orar. ¿Sabes? Y sé que a veces es difícil esperar en ese tiempo, pero Elías lo hizo, pero porque tenía una relación en otro nivel con Dios. Había muchos profetas en ese tiempo y al final de la sequía solamente quedó Elías como profeta. ¿Por qué? Porque tenía una cercanía con Dios que era de voy a esperar y hasta que tú digas que vas a traer la lluvia, yo creo que tú la vas a traer. Amén. Los veo muy serios, hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Así son? Muy bien, entonces el primer punto es oramos las oraciones de Dios. Si tú quieres llevar tu relación con Dios al siguiente nivel, empieza a orar las oraciones de Dios. El segundo punto es sentir los sentimientos de Dios. Acompáñame por favor a Hebreos 5:7. No sé si me puedan traer una agüita o algo, porque ya no puedo. Perdón. Gracias. Hebreos 5:7. Está en las pantallas, si me pueden ayudar a leerlo, por favor. 1, 2, 3. Siguiente. 1, 2, 3.
al siguiente, ahí. Y Dios. Sabes, muchas veces siento que oramos a Dios y lo digo por experiencia personal, sin entender que Dios es un Dios personal. ¿Qué es un Dios personal? Dios también siente. Dios también siente dolor y lo podemos ver en la palabra de Dios. Él se duele por su pueblo, Él ama, Él tiene celos, etcétera. Es un Dios personal, Él siente y Él sabe lo que nosotros estamos sintiendo. Y hay veces que oramos a Dios sin reflejarle los sentimientos que tenemos, pero también sin entender los sentimientos de Él. Aquí Jesús está orando a Dios y le está pidiendo como líbrame de todo esto, pero que se haga tu voluntad. Y Dios escuchó la oración y respondió a la oración. Pero ¿sabes algo? Sentir los sentimientos de Dios es dejar que nos deje ver y sentir cómo ve Él a los demás y cómo Él ve la situación. En el libro también venía el ejemplo, el ejemplo el testimonio de un hermano que fue a Japón. Él fue a un viaje misionero y él dice que no sé cuánto tiempo estuvieron en el viaje misionero, creo que fueron unas semanas o un mes. Y dice que todo el tiempo que estuvo allá lloraba mucho, pero dice que porque veía a los japoneses como pues su cultura, su idolatría y todo, y a él le dolía mucho en su corazón. Y dice que él iba así caminando y veía y se ponía a llorar y a orar, ¿no? Y dice, estaba en mi casa y me ponía a llorar y orar, y dice que era un sentimiento muy, muy fuerte que tenía. Y dice que después ya reuniéndose con otros misioneros o sabiendo de otros misioneros que también fueron a Japón, les pasaba lo mismo. ¿Y sabes por qué es? Porque su corazón era sensible a los sentimientos de Dios. Dios se entristece cuando Él ve a su pueblo pecando. Él se entristece cuando ve idolatría. Él se entristece cuando ve maldad. O sea, en su corazón hay tristeza porque Él no busca esto. O sea, Él dice, yo ya mandé al Salvador del mundo, yo ya di la respuesta y el pueblo sigue buscando esto. ¿Sí? Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha llegado a pasar de que estoy orando por algo y de repente estoy llorando y yo, Dios ayuda a ellos, a veces ni los conocemos ni entendemos la situación, pero Dios pone este sentir en tu corazón por orar. Cuando Dios ponga este sentir en tu corazón, no lo eches en saco roto y ora. A lo mejor estás orando cosas que ni entiendes. Y en el libro venía también otra experiencia que decía que una vez se reunieron en un tiempo de oración unos hermanos y nos hablaba como de las oraciones proféticas y dice que un hermano, estaban orando y que un hermano dijo, yo estoy orando y estoy viendo a una mujer que está como cautiva, y luego otro dice, sí, y hay otros más ahí, y como que todos empezaron a ver la misma visión. Y hay que estar orando por ellos, y veo que esta mujer se va en un carro y que los van a atrapar y que están huyendo y así. Entonces no sabía ni siquiera de qué estaban viendo, de qué estaban hablando, pero ellos empezaron a orar y Dios les empezó como a revelar algo y todos se pusieron a orar. Pasó la oración y como si nada, ¿verdad? Ya todo pasó, y después dice que de algún tiempo él escuchó un testimonio de una misionera que estaba guardando estaban con unos refugiados y que llegaron y que cerca de ahí había una cárcel y que salieron unos presos de esa cárcel. Entonces los estaban buscando a ellos para usarlos como rehenes, y que estaba el carro de la misionera y que los rehenes querían encenderlo pues para huir y que el carro no funcionó. Entonces dice que todos ellos lo que estaban así como que viendo, lo estaban orando, ¿no? Veían esto y lo oraban, vieron no a lo mejor todo el panorama, pero vieron ciertas cosas y dicen que estaban orando, y coinciden los tiempos de cuando pasó a cuando ellos estaban haciendo esa oración. Y sabes algo, tú puedes experimentar eso mismo, no es como de que, lo leí, qué padre, ¿no? Tú puedes experimentar esos tiempos de oración, esos sentimientos cuando tú te conectas más con Dios.
Sentir los sentimientos de Dios es ir al siguiente nivel porque estás sintiendo lo que Dios está sintiendo. Y sabes, si Dios pone ese sentir en tu corazón, no es para entristecerte, es para que podamos actuar con respecto a eso, ¿no? Si Dios está poniendo esa tristeza, ese dolor, a lo mejor dice, ay no, yo por esta familia la ha traído mucho en la mente, no sé si les ha pasado, o esta persona la he traído mucho en la mente. Pues si la traes en la mente, ve a buscarlos, a lo mejor necesitan de ti, ora por ellos, llévales algo que puedan ellos necesitar. Y sabes algo, en la Biblia también viene esto con el profeta Jeremías. ¿Cómo le llamaban al profeta Jeremías? El profeta llorón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lloraba mucho. Porque lloraba mucho. Vamos a Jeremías 4, 19 y 20. Aquí está hablando Jeremías, ¿verdad? Y dice, mi corazón, me retuerzo de dolor, mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolución. Súbitamente mis carpas son destruidas, de repente mis refugios son demolidos. ¿Sabes? Aquí Jeremías se le conoce como el profeta llorón porque Dios le dio palabra profética a Jeremías, pero era sobre la destrucción del pueblo de Israel. Cómo ellos iban a ser destruidos, iban a ser cautivos. Entonces a Jeremías le dolía mucho en su corazón el saber todo eso, ¿verdad? Decir, no, mi pueblo va a padecer esto. Y ¿sabes algo? Él fue el profeta llorón porque él sentía los sentimientos de Dios. A Dios obviamente no le ay, qué padre, mi pueblo va a ir cautivo. No, a Dios le dolía mucho en su corazón porque eran consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Y asimismo, cuando Jeremías lloraba, cuando Jeremías oraba, sentía los sentimientos de Dios. Por eso en casi todo el libro, si ustedes lo llegan a leer, está como muy triste. Está así como que muy triste, pero porque él era lo que sentía, pero él no solamente era porque él lo sentía. Era porque Dios le pudo haber dicho, voy a llevar a cautivo, salte de ahí, te voy a llevar a otra tierra, etcétera. Pero Dios permitió que estuviera en medio de este proceso del pueblo para que él sintiera los sentimientos de Dios y en base de eso hablara. Y él siempre habló a su pueblo de arrepentimiento, de va a pasar esto, o sea, entiendan lo que está pasando por nuestra desobediencia. ¿Sí? Aquí es bien importante. O si nosotros queremos llevar una oración al siguiente nivel como lo hizo Jeremías, yo les voy a dar algunas preguntas que les pueden ayudar a poder llevar esta oración al siguiente nivel. Cuando tú estés orando por alguien, pregúntale a Dios, ¿cómo ves a esta persona? Muchas veces nosotros oramos por alguien, por ejemplo, digamos un matrimonio que se está divorciando y la mujer está orando por el esposo, pero a lo mejor su oración ha sido mal enfocada. Tú pregúntale, ¿cómo tú ves a mi esposo? ¿Cómo tú estás viéndolo a él? Si estás pasando por una situación con tu jefe del trabajo y estás orando por él, pregúntale a Dios, ¿cómo ves a esta persona? ¿Qué piensas de esta situación? Pregúntale a Dios, atrévete a preguntarle, ¿qué piensa de esta situación? Yo la veo mal, yo estoy destrozada, estoy destrozado, a mí me cae gordo esto, me pasa esto, pero tú ¿cómo estás viendo esta situación? Porque sabes algo, como nosotros miramos a las personas no es como Dios las mira. Como nosotros vemos la situación no es como Dios lo ve. Y también pregunta, ¿qué siente tu corazón al ver esta situación? Pregúntale a Dios, ¿qué siente tu corazón al ver a esta persona que está pidiendo dinero aquí en la calle? ¿Qué siente tu corazón cuando estoy en el hospital, estoy dando tortas en la pesca? ¿Qué está sintiendo tu corazón al ver todo esto? Pregúntale a Dios, atrévete a hacerte esas preguntas porque Dios te va a hacer sentir sus sentimientos y a través de eso te va a mover a algo grande. Y tercer cosa, pensar los pensamientos de Dios. ¿Me pueden acompañar a 1 Corintios?
capítulo 2, versículo 15 y 16. En estos versículos, no sé si ustedes los han leído, pero habla sobre la comparativa de una persona natural a una persona espiritual. Y está diciendo que la persona natural no entiende las cosas de Dios, pero la persona espiritual sí las discierne y las entiende. Y versículo 16, lo voy a seguir leyendo en NTV, dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Dice, ¿quién puede entender los sentimientos de Dios? Una persona natural no puede entender los sentimientos de Dios, pero una persona espiritual los entiende. ¿Por qué? Porque no tiene su mentalidad humana limitada, tiene la mente de Cristo. ¿Quién de ustedes tiene la mente de Cristo, hermanos? Amén. Por eso nosotros no debemos de pensar como lo hacen las demás personas. Hay veces que estamos en una situación y vas a buscar apoyo o asesoría, no sé, de alguien más que también es una persona natural, ¿no? Y tú le pides, ay, ¿qué crees? Estoy teniendo este problema con mi esposo. Ay, no, déjalo, él te va a ayudar a restaurar la relación. Y así es, o sea, no pienses como lo hacen los demás. A veces decimos, pues mis amigas me aconsejaron esto, les conté la situación en el trabajo y me dijeron que mejor hiciera esto, que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mente natural, no tienen la mente de Cristo. Pero tú y yo sí tenemos la mente de Cristo y no debemos de pensar como lo hacen ellos. La gente de afuera piensa, me hiciste, te hago. ¿No? Me hiciste esto, y es típico con los vecinos, ¿no? Me dejó basura, ahora yo se la dejo, ¿verdad? Me dejó el cigarro, yo le pongo esto. Hizo ruido una noche, yo me voy a desquitar esta noche a hacer ruido, ¿verdad? Y eso es la mentalidad del mundo, esa es la mentalidad que todos tenemos y decimos, pues yo no tengo la culpa, él empezó, ¿no? Él empezó con esto. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos, nosotros sentimos lo que Él siente. No estamos con base a nuestras emociones, sino en base a las emociones de Dios. Si entendemos mal las cosas y decimos, ok, Él me hizo esto, pero yo voy a actuar en esto. Yo voy a recoger la basura y le voy a llevar algo a la vecina, ¿sí? Que no sea su basura, un desayunito, algo. Dice, bueno, le llevo algo, pues su basura. Con esto termino, no sé si puedan ayudarme a los grupos de alabanza. Filipenses 4:8. Vamos a Filipenses 4:8, hermanos. La voy a leer esta también en la Reina Valera con ustedes. Este es uno de mis versículos y sé que lo han escuchado muchas veces. Es de mis versículos favoritos. Filipenses 4:8. Ustedes si pueden seguirme con su vista. O vamos a leerlo todos juntos, ¿va? 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo yo lo leí muchísimas veces, pero un día estaba en el instituto bíblico y estábamos leyendo este versículo y estábamos hablando sobre los pensamientos. Y la maestra nos dijo, ¿qué piensas cuando te dicen todo lo verdadero? Y nosotros, pues en Dios, ¿no? ¿Qué piensas en alguien honesto? Pues en Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es puro? Dios. ¿Quién es amable? Dios. Y así nos la llevamos, ¿verdad? ¿Quién es de buen nombre? Dios. ¿Sabes? En esto nos refiere a este versículo, pensar en las cosas de Dios, o sea, pensar en lo que Dios haría, en lo que Dios piensa de esto. Y hay veces que tenemos muchas situaciones y sé que nuestra mente, o sea, yo soy una de ellas, hermanos, tengo problemas porque me estreso mucho y pienso muchísimo las cosas. Y es como, ok, pensar en esto, ¿no? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensar. Cuando nosotros pensamos los pensamientos de Dios, la forma
de ver a las personas cambia. La forma de interactuar con las personas tiene que cambiar. El que tú quieras llevar una relación al siguiente nivel se va a reflejar en tu vida de intimidad, se va a reflejar en tu cuarto de oración, pero también se va a reflejar en lo externo. Lo van a ver las otras personas sin que tú les digas, ya no tomo 2 horas para orar, ya tomo 4. No lo vas a tener que decir porque la gente lo va a notar. Tú no vas a decir, ya hago este hábito que antes no hacía en oración, o ya leo esto, porque tú lo vas a notar. Y de verdad me pasó con una amiga. Hace poquito salí con ella a comer taquitos. No quiero antojárselos, pero estaban bien ricos. No, fuimos a cenar y ella es de otra iglesia y está en el grupo de alabanza. Y ella siempre me cuenta así como, oye, así vamos, me está pasando esto, ella está en el liderazgo de la alabanza y está de, no, batallo con esto, batallo con otro y así. Y yo la veía en las cosas de Dios, pero sentía que algo faltaba, ¿no? Como esas veces que estás en tantas cosas que pierdes lo importante. Y esta vez que hablé con ella, de verdad, o sea, la misma persona, pero hablaba diferente y me empezó a decir, no, y es que Dios, y es que ahora quiero que los chavos entiendan esto, tengo este proyecto para que más chicos sean alcanzados, sean discipulados y así. Y yo, o sea, estaba muy sorprendida. Y después me dijo, oye, ¿qué crees? Es que estoy leyendo, estoy haciendo mis devocionales todas las noches y hago esto y lo otro. Y dije, ahora entiendo todo, ¿verdad? Se vio el cambio, o sea, es la misma persona, hace las mismas cosas, pero ella añadió lo más importante en su vida. Fue una vida íntegra de devoción con Dios. Y sabes, a mí me sorprendió mucho en tan poco tiempo, porque no tenemos mucho que no nos habíamos visto, pero cómo ella empezó a cambiar su mentalidad. Ya los pensamientos que tenía no era de ay, la mejor guitarra, ay, el mejor grupo de alabanza, la mejor canción, y era, quiero agradar a Dios. Queremos que nuestra adoración agrade a Dios, que nuestra adoración impacte. Y sabes, esto es wow. Y tú puedes seguir con tu vida igual, pero cuando tú tomas una relación con Dios al siguiente nivel, a lo mejor vas a seguir haciendo las cosas que hacías, pero vas a ir más allá. Y lo que tú hagas en lo íntimo se va a ver en lo demás. Como tú pienses de los demás, vas a ver el cambio. Vas a decir, ay, es que yo antes pensaba de ella que era bien mala onda, y Dios te hace sentir, mira, ella tiene esta necesidad, ella tuvo esto, pasó esto, y tú, wow, o sea, entiendes ya el contexto, ya no juzgas por juzgar. Sabes, cuando ponemos los pensamientos de Dios, tenemos los pensamientos de Dios, podemos orar por los demás y aún dar palabra pensando lo que Él piensa de ellos. Tú, cuando tienes los pensamientos de Dios, puedes ir con la confianza de orar por alguien y decir lo que estás pensando, porque los pensamientos de Dios los puso en ti. Estás pensando los pensamientos de Dios. No sé si les ha pasado de que tú estás orando por alguien, pero tú ya conoces la situación y dices, ay, le voy a decir que esto y esto y esto, pero lo estás haciendo con tu propio sentimiento, ¿no? Porque lo que sabes. Y hay veces que oras por alguien y ni sabes que está pasando algo, pero Dios te da esa palabra y es una palabra acertada para ellos. Y esos pensamientos tienen que ir más allá de lo que nosotros sabemos o de cómo nosotros juzgamos a las personas. Ya para concluir con esta pequeña prédica, si nosotros queremos crecer en Dios e ir a otro nivel en nuestra relación con Él, necesitamos primeramente al Espíritu Santo para que Él nos ayude a orar las oraciones de Dios, sentir los sentimientos de Dios y pensar los pensamientos de Dios. Entre más tiempo pasemos en oración con Él, más vamos a poder ver este nivel de relación con Él. Vamos a ver el incremento de este nivel de relación con Dios. Les voy a pedir que inclinen su rostro, hermanos. Sé que esta prédica puede caer en el corazón de todos, pero también sé que a lo mejor algunos dicen, yo estoy bien así. ¿Sabes? El orar las oraciones de Dios
beneficio a nuestra vida, pero también trae una gran responsabilidad, porque a lo mejor Dios te va a abrir tu entendimiento para que veas a las personas de otra manera. A lo mejor te va a llevar a hacer cosas ilógicas. Y el ir a otro nivel en una relación con Dios es caminar en lo sobrenatural, caminar en lo que el mundo no ve, caminar muchas veces en lo ilógico para el mundo. A lo mejor Dios te va a hacer ir con una persona que tú no conoces y te dice, tienes todos sus pensamientos y sientes que Dios lo va a sanar en ese momento, sientes sus sentimientos del amor que tiene por esa persona y te pide ir a orar por ella. Y por eso digo que es una gran responsabilidad, porque el sentir sus sentimientos, pensar sus pensamientos, orar sus oraciones, te va a llevar a hacer cosas extraordinarias. Y yo solamente quiero que si tú en verdad quieres llegar a otro nivel de relación con Dios, te pongas de pie. Si tú dices, yo quiero llevar este siguiente nivel de relación, he experimentado tu presencia, he experimentado quién eres para mí, y ahora quiero ir más allá, quiero sentir lo que tú sientes por estas personas. No quiero tomar las decisiones por mí, sino quiero que tú me hagas sentir que ves en esta situación. ¿Cómo ves a mi jefe con el que siempre he estado batallando? ¿Cómo ves a mi mamá? ¿Cómo ves mi matrimonio? ¿Cómo ves mis hijos? Oh Dios, gracias. Gracias porque tú nos permites acercarnos más a ti, ser íntimos tuyos, Dios. Sé que tú siempre has sido un caballero al respetar nuestra relación contigo, y hasta donde nosotros la estamos llevando, tú aceptas que la llevemos. Pero el día de hoy, los hermanos que están puestos de pie, Señor, y aún los que sienten en su corazón el tomar esta decisión de llevar un nivel más allá contigo de relación, Señor, permite que ellos lo puedan experimentar y lo puedan ver en el tiempo que pasan contigo, Dios. Lo puedan ver, Señor, en el tiempo que leen tu palabra, en el tiempo que oran a ti, Señor, en cómo ven cada situación, Señor. Yo pido que tu presencia sea sobre cada uno de mis hermanos y lleven este nivel nuevo de relación contigo, donde ellos puedan sentir tus sentimientos, pensar tus pensamientos y orar tus oraciones, Dios. En el nombre de Cristo Jesús pongo la relación que tiene cada uno de mis hermanos contigo, Señor. Pongo sus tiempos de oración, que tú seas hablando a sus corazones, que no sean solamente tiempos limitados de una sola oración, un solo capítulo, Señor, sino que tú seas moviendo de donde